yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está. Muy bienvenidos a este tiempo de mensajes de fe y poder, mensajes basados en la palabra de Dios, en el cual vamos a compartir y transitar cerca de 60 minutos en una disposición de buscar más de Dios, pero creyendo su palabra, creyendo que realmente si invocamos su nombre en oración, aún en cánticos, Dios está atento para escucharnos. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más que se pusieren de acuerdo en mi nombre, allí está Él. Y nosotros desde aquí, desde la iglesia, todo el grupo de lo que hacemos posible, esta reunión, queremos proponerle a que junto con usted nos pongamos de acuerdo para adorar a Dios, para amar a Dios. Si le amamos a Dios, dice su palabra que guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Guardar su palabra en nuestro corazón, primeramente hay que conocerla, y una vez que uno la escucha, la aprende, la atesora en el corazón y la vive, la experimenta. Y eso también es amarle a Dios, pero también que le adoremos en espíritu y en verdad. Ese creo que es uno de los mejores regalos que el mismo Señor Jesús conquistó en aquella cruz, para que disfrutemos nosotros aquí, en esta vida, en este tiempo, y podamos disfrutar también de todas sus bondades. Así que en esta primera parte yo le animo a que usted disponga su corazón en fe, creyendo que Dios tiene poder para quitar todo malestar, toda enfermedad, trayendo también palabra de vida, palabra que trae luz al entendimiento, y también palabra que limpia las emociones, los sentimientos que muchas veces han estado cargados de depresión, de desánimo, de desaliento. Estar en Dios sí que produce entusiasmo. Estar con Dios en su presencia produce fortaleza. Por eso oremos juntos y digamos: Señor Jesús, hoy te invito que en esta hora tu presencia descienda en mi casa, descienda en mi corazón, en mi familia. Señor, en mis pensamientos, en todo mi ser. Señor, haz conmigo tu obra. Yo renuncio a todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús, y declaro que el Espíritu Santo trae fe. Fe que produce milagros. Fe que produce, Señor, la manifestación de tu amor sobre mi casa. Por sobre todo, Señor, declaro que tu amor y tu presencia ministran mi corazón, pero yo también me dispongo a ministrarte con mis alabanzas, con mis cánticos. Recibe, Señor, mis cánticos como perfume agradable. Escucha mis plegarias, Señor, y declaro milagros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está allí en su hogar, le animo a que deje todo lo que está haciendo y se disponga a pasar estos próximos minutos buscando la presencia de Dios. Juntos alabamos a Dios. Vamos a adorar al Rey de Reyes, digno de gloria. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Vamos! Nada podrá separarnos de tu amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración.
mejor, me libertó. Él rompió toda atadura, me libertó. Y le cantamos a una voz, ¡vamos! Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Levanto mis manos y te adoro, declaro que eres grande. Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Lo decimos. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Vamos, cántelo. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Celebren al Rey de Reyes. Digno de alabanza eres tú. Oh, venimos aquí a adorarte en espíritu y en verdad. Recibe toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Levantamos nuestra voz. Es tiempo de adorar con pasión. Cántelo con nosotros. Es tiempo de en tu justicia fluir. Oh, vamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Ha llegado la hora. Es tiempo de en tu justicia fluir. Ahí en su casa, levante su voz. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Vamos. Tú eres santo, tú eres digno. Ahí donde usted se encuentre, levante sus manos. ¡Hey, hey, hey! Ha llegado la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Todos juntos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¿Se anima a cantar con nosotros? Te exaltamos, Dios. Vamos, allá en su casa, junto a su familia, dígale: tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Vamos, tú eres
Te exaltamos por siempre, Jesús. Eres digno de toda gloria. Te alabamos, te adoramos, Jesús. Hoy mi alabanza elevo a ti, te doy mi corazón, te entrego lo mejor de mi vida hoy, Señor. Hoy mi alabanza elevo a ti, te quiero dar todo mi ser, como una ofrenda de amor, recíbela, mi Dios. Te alabaré, mi Señor, elevaré un canto de adoración. Te alabaré, mi Señor, mi vida rendiré. Hoy mi alabanza elevo a ti, te doy mi corazón, te entrego lo mejor de mi vida, voy, Señor. Hoy mi alabanza elevo a ti, te quiero dar todo mi ser, como una ofrenda de amor, recíbela, mi Dios. Te alabaré, mi Señor, elevaré un canto de adoración. Te alabaré, mi Señor, mi vida rendiré. Te alabaré, mi Señor, elevaré un canto de adoración. Yo te alabaré, mi Señor, mi vida rendiré. Todos juntos levantamos la voz y decimos: mi vida rendiré, mi vida rendiré, mi vida rendiré a ti. Mi vida rendiré, mi vida rendiré, mi vida rendiré a ti. Oh, mi vida rendiré, mi vida rendiré, mi vida rendiré a ti. Cántelo. Mi vida rendiré, mi vida rendiré, mi vida rendiré a ti. Te alabaré, mi Señor, elevaré un canto de adoración. Yo te alabaré, mi Señor, mi vida rendiré. Te alabaré, Señor, te alabaré, mi Señor, elevaré un canto de adoración. Te alabaré, mi Señor, mi vida rendiré. Mi vida rendiré. Míralo al que está al lado tuyo y decirle: Dios te ha preparado para hacer la diferencia. Quiero que usted sepa y entienda que Dios lo ha nutrido a usted para ser especial, mucho más especial que un Mercedes-Benz. Usted vale mucho más que cualquier vehículo caro del mundo. Pero hoy estamos aquí en la casa del Señor para que el Señor nos llene de su combustible divino. Amén. Ese combustible divino, ¿sabe cómo se llama? Se llama unción. Y un poco de esto quiero compartir con usted. Esa unción es como el combustible que necesitamos, y algunos se confunden qué es la unción. La unción, entiéndalo de esta forma, es lo de Dios en mí. ¿Qué es la unción? O sea que no tiene nada que ver con tus dones, con tus talentos, con tus capacitaciones, con tus virtudes, con tus logros, con lo que tenés, con lo que ya lograste. No se trata de un poder económico o de un estatus económico, no se trata de un estatus académico, no se trata de todo eso, aunque aquellas personas que están más capacitados y han estudiado y han logrado llenar sus
cerebro con cultura, con conocimientos, lo interesante es que van a correr con más ventaja, van a tener mejores virtudes en la carrera de la vida. Pero la unción, diga de vuelta conmigo, es lo de Dios en mí. Esa unción de lo de Dios, algunos pueden llamarle poder, otros pueden llamarle, fortaleza, pueden llamarle energía, pueden llamarle electricidad. Pero decir esas cualidades sería casi limitar lo que es la unción. Porque la unción es eso y muchísimo más. Entonces, para que no lo limitemos, vamos a dejar esta definición. ¿Qué es unción? Diga conmigo, es lo de Dios en mí. Por eso también la palabra de Dios del mismo Señor Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y luego, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, dice: y recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder en el cual hablamos de lo de Dios en mí es lo que hizo la diferencia. Es lo que hizo la diferencia en Pedro. Recuerde a Pedro, un hombre que en el primer momento en el que las papas empezaban a quemar, en donde las adversidades estaban al rojo vivo, en el momento más adverso de la etapa ministerial de Jesucristo, Pedro terminó negándolo a Jesús 3 veces. Y terminó negándolo con insultos, despotricando en contra del mismo Jesús, quien había sido su maestro, y peor que eso, había sido él uno de los discípulos amados de Jesús, y creo que ese amor era recíproco, pero sin embargo no tuvo fortaleza, no tuvo poder, no tuvo las características para resistir la presión, para resistir la adversidad, para resistir el problema. ¿Y qué sucedió con Pedro? Pedro claudicó, o podemos decir abandonó. Pedro terminó haciendo lo que nunca tendría que haber hecho, negando a Jesús, apartándose de Jesús, tratando de salvar su propio pellejo con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Y uno dice, ¿de qué le sirvieron 3 años de discipulado intensivo con Jesucristo? ¿De qué le sirvió a Pedro esa fe que le llevó a caminar por las aguas? ¿De qué le sirvió a Pedro tanto tiempo al lado de Jesús? No entendía nada Pedro. Era como que Pedro estaba pensando simplemente con una área de su vida, que era con la razón o con el alma, con las emociones, con el intelecto, y se había olvidado de que tenía un combustible divino que venía de parte de Dios. Pero allí es donde Jesús luego se le apareció, después que pasó la resurrección, y se le apareció a Pedro. Pedro había vuelto a su misma vida antes, que era pescador, y allí estaba pescando, y cuando llegó Jesús ya tenía un pescadito ya hecho allí a la cancana, no sé cómo se diría, pero ya lo había hecho. No sé si tenía parrilla o no tenía parrilla, pero ya preparó allí ese pescadito, y allí es donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y fue como una trompada de mono, así, ¡pum! ¡Ah! Y lo dejó como casi nocado. Y Pedro dijo: claro que te amo, claro que te amo. Ya no era si me querés o no me querés. Pedro, ¿me amas? Y en ese me amas encontró Pedro algo muy particular, ¿sí? Que Jesús se lo preguntó 3 veces. Y en las 3 veces es como que desde adentro, desde el mismo espíritu, desde la misma esencia, Pedro se descubre y le dice: tú sabes que yo te amo. Tú sabes. Como diciendo: no me preguntes tantas veces. No, ya sabes quién soy y qué es lo que hay acá adentro. Pedro había fallado. Pedro había, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, no había hecho lo que tendría que haber hecho. No tuvo fruto. No salió fruto de él. Escúcheme, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de hacer lo que tenía que hacer,
hizo todo lo contrario y no dio fruto. No dio fruto. ¿Cómo es no dar fruto? Mire, voy a compartir con usted una palabra que ha estado siendo una gran inquietud en mi corazón. Y le pido al Espíritu Santo que pueda continuar guiándome en este mensaje que es tan fuerte, tan poderoso. Hace un tiempo, cuando fui a España, estaba charlando con el pastor Gustavo Brown. Estando en España se consume mucho aceite de oliva y me llamó la atención en la zona en la que yo anduve, vendría a ser en Madrid y el sur de España, hay tremenda cantidad de olivares en donde consumen muchas aceitunas, y qué ricas aceitunas de todos los tamaños. ¿A cuánto le gustan las aceitunas? Qué cosa más rica, ¿no? Ya se torna casi en un vicio la aceituna, es algo, y mi papá sabía comer y me enseñó a comer las aceitunas griegas, que son aquellas aceitunas negras que están un poquito media pasada, chamuscadas, ¿no? Media chamuscadas, ¿sí? Media arrugadas, casi aceitunas pasa, y con un chimichurri. Oh, ya se me hace agua la boca, perdón. Pero charlando con el pastor Gustavo, pusimos a hablarnos del proceso que tiene el aceite, o mejor dicho, la aceituna para que se convierta en el aceite de oliva. Y charlábamos acerca del aceite extra virgen, de la calidad que significa un aceite extra virgen, de lo que significa un aceite que ha sido usado 2 veces, que se termina convirtiendo en un aceite muy perjudicial y casi venenoso. Así que si usted es de aquellos que cocinan el aceite y luego lo dejan enfriar y de vuelta lo vuelven a activar, ojo, porque eso es tremendamente malo. Tiene que ser mantenido en una temperatura estable para que no pierda sus propiedades. Pero cuando hablábamos del aceite, me dice, acá se hace mucho aceite en las casas, y de ahí me empecé a interesar en el tema, porque hay gente que tiene 20, 30 árboles de olivos y luego en su casa logra sacar aceite de un proceso natural, de un proceso manual. Pero ¿cómo es ese proceso? Allí hay un molino, este es un molino antiguo. Es un molino antiguo que con una piedra, ¿qué se hace? Se cosecha la aceituna, luego que se cosecha la aceituna, en un plazo de 24 horas hay que ponerla en el molino y triturarla. Hoy existe la multiprocesadora, la hace o agarra un motorcito y la muele diferente, hay otros procesos. Pero yo, para que usted pueda entender, en un molino se ponen las aceitunas y con mucha fuerza se destruye aún hasta el carozo. Todo lo que es la aceituna se hace una molienda, en que esa molienda se termina haciendo como una pasta, una masa. Esa masa que ahí abajo se ve con color un poquito medio marrón, amarronado, eso se pone como unos mimbres, pero de tela, que tienen como agujeritos, ¿sí? Y se van haciendo como una capa, como unos discos redondos, y luego esos discos se van apilando, como usted está viendo allí en el medio de esta prensa, y luego se prensa toda esa masa, y esa presión hace de que salga el aceite. Y salga el aceite allí por ese lugarcito allí de abajo, mientras el aceite va cayendo en una pileta, y luego ese es el que lleva el proceso de almacenaje y todo lo demás. Esta es una manera muy bruta de poder explicarle algo que me pareció increíble. Me pareció realmente impresionante, porque dije, lo puedo hacer. Lo puedo hacer, hay herramientas que se pueden hacer. Y no me parece un mal oficio, me parece un excelente oficio. Lo único que habría que hacer es tener unos cuantos olivos. Hola, mire qué interesante. Ahí un muchacho de la iglesia Ezequiel, este año logró sacar 15 litros de aceite de aproximadamente como 60 kilos de aceituna que él produjo de sus propios árboles en su propia casa. Y eso es lo que me llamó la atención. Algunos están viendo un buen negocio y dicen, ya voy a empezar a sembrar aceituna en el piso de la casa, en el patio de la casa.
Pero vuelvo a la esencia de esta enseñanza. Luego de mostrarles esas fotos, puede quedar la foto esta exactamente de las aceitunas y del aceite de oliva. ¿Sabe que yo me quedé pensando en esto del proceso del aceite? Y para que salga ese aceite, ¿sabe que el aceite de oliva es símbolo de la unción? Es símbolo de lo que estamos hablando, de lo de Dios en mí. Entonces, pero también el aceite de oliva es un símbolo ¿de qué? Esta tablet me está fallando, así que voy a tener que ver de mandarla al service. Tanto uso que tiene, ya pobrecita, está rebaqueteada. El aceite de la unción, o mejor dicho, el aceite que se utilizaba en el altar de Dios era el aceite de oliva. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda la historia de Noé? Cuando luego que terminó todo el diluvio y toda aquella historia, dice que Noé soltó una paloma y esa paloma fue y volvió con un ramo de olivo en su boca. Eso también es un símbolo hoy de paz. Es un símbolo de paz aún para con Dios. Es un símbolo de la misericordia de Dios y que Dios da una nueva oportunidad. Una característica del olivo es que es un árbol fuerte, es un árbol que tiene muchos años, es longevo. Si hablamos del olivo, tiene características de crecer en lugares áridos, en lugares difíciles. Por eso en la zona de Cafayate también hay muchos olivares. ¿Por qué? Porque crece en lugares áridos, donde hay poca agua. El olivo tiene mucho simbolismo y muchas características que hasta aún puede crecer en lugares de poca luz. De poca luz. Y uno va repasando cosas. Ahora, cuando yo empiezo a ver todo esto, sabe que una de las cosas que más me sorprendió, y estaba charlándolo justo con el pastor Gustavo, y sabe que el Señor Jesús, aquella noche, después de compartir el pan y el vino con sus discípulos, que fue la última cena, dice que el corazón de Jesús estaba muy entristecido aún, porque usted se acuerda que allí ya estaba anunciando que iba a suceder todo aquel sacrificio, todo aquel calvario. Jesús ya sabía, pero sin embargo Jesús salió de esa última cena y, como hacía por costumbre, se apartaba a orar. ¿Y a dónde iba a orar? Donde acostumbraba era el monte Getsemaní. Y el monte Getsemaní está rodeado del monte de los olivos, donde estaban todos los olivares. Y sabe que Getsemaní significa prensa de aceite. Escúcheme, prensa de aceite. Se ve que en aquel lugar había un molino de piedra como el que usted vio recién. Se ve que en aquel lugar donde había tantas aceitunas, se producía el aceite aún en el monte Getsemaní, donde había una prensa. Quizás había esto, pero lo que sí Jesús hacía cada vez que subía a ese monte a orar era someter su voluntad a la voluntad de Dios, para que lo de Dios fluyera en él, para que lo de Dios estuviese en su carácter, en sus palabras, en sus acciones, en sus actitudes. No se puede concebir una vida con Dios si no paso tiempo con Dios. No se puede concebir una vida con unción de Dios si no paso tiempo en la presencia de Dios, donde Él me nutre del combustible divino, donde Él me llena el tanque de ese poder. Pedro, que estábamos charlando recién, luego que fue lleno del Espíritu Santo ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, usted se va a encontrar con un Pedro completamente diferente.
Un Pedro que no se avergonzaba, un Pedro que era valiente, un Pedro que se levantó y se puso a predicar después que se llenó de la unción del Espíritu Santo, en donde en su primer discurso que se puso a predicar, 5.000 personas se convirtieron porque la unción de Dios estaba en Pedro. Uy, apláudale fuerte al Señor si está entendiendo. Getsemaní sí que significa prensa de aceite. Y si estoy hablando de Pedro, no me quiero mover de esta línea del mensaje. Pedro, luego de aquel momento en que le falló al Señor, yo creo que la prensa se activó de una manera diferente sobre él. La prensa se activó de una manera diferente. La presión emocional que sufrió Pedro en aquel momento, hizo de que se muriese de vergüenza por dentro. Esa prensa de la dificultad por haberle fallado a quien él amaba. ¿Cuántas veces te sentiste así? Algunos no, algunos ni se sienten mal por andar pecando, ni por andar fallándole al Señor, ni por darle la espalda al Señor. ¿Cuánta gente se apartó de la iglesia y le echó la culpa al pastor, le echó la culpa al líder, le echó la culpa al colaborador que está en la entrada, le echó la culpa al que le recibe el auto, le echó la culpa a que le robaron la Biblia en la iglesia? ¿Les robaron la Biblia en la iglesia? Ha sucedido, cuide su Biblia y su cartera. Ay, pastor, no puede ser que roben una Biblia en la iglesia, que roben el celular, que te roben la cartera. Gloria a Dios si te robaron el celular en la iglesia. Algunos me miran ya. Gloria a Dios porque es señal de que están empezando a venir los chorros a la iglesia, para que el Espíritu Santo los toque, conozcan la palabra de Dios, conozcan al Espíritu Santo y salgan de esa conducta. Ahora la cosa se complica cuando hace 20 años que viene ese mismo chorro y ya la hizo como un negocio y anda robando celular y todo, y no ha cambiado todavía. Ahí es donde se complicó la historia. ¿Qué hace la unción de Dios en mí? Es la que produce que Dios se revele a mi corazón y me muestre aún lo que tengo que cambiar. La aceituna pasa por un proceso increíble. Triturada, es molida, es desarmada completamente hasta la parte más dura. ¿Para qué? Para que se convierta en aceite. Es tremendo. Y algunos dicen, pastor, pero eso se complica porque no creo que yo pueda pasar por todo ese proceso. No te hagas problema. No te hagas problema. ¿Por qué no te hagas problema? Y me gustaría compartir con vos lo que dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vengo un poco adelante. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este texto bíblico, en Getsemaní, se cumple exactamente el proceso de prensado. Escúcheme bien.
de prensado. Y cuando digo de prensado, es que el mismo Señor Jesús entró en un proceso de ser molido por nuestras transgresiones. Y cuando digo molido, me imagino ese paquete de aceitunas puesto en el molino y destruido por una multiprocesadora, molido hasta los huesos, molido enteramente, para que deje de ser lo que era, para que sea otra cosa, para que se cumpla el propósito de Dios. Por eso cuando allí en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La prensa que hizo que saliera unción para nosotros, la prensa fue realmente todo el proceso del Calvario. ¿De dónde surge esa unción si no es de Cristo? ¿De dónde surge ese aceite que te nutre y que te sana? De su cuerpo molido en aquella prensa. Y uno dice: pastor, usted me habla de que la cruz no, desde el primer momento, desde el monte de Getsemaní, empezó el proceso en el cual hay una fuente de unción, hay una fuente de aceite, hay una fuente en donde Jesús fue puesto allí por nosotros, para que desde allí exista una verdadera fuente de poder, una verdadera fuente en donde usted puede sanar, donde usted puede ser sanado libremente, su cuerpo, su historia del alma, sus emociones, y usted ser libre de todo pecado, porque ese aceite que brota aún de ese Getsemaní es el aceite de la unción de Cristo. ¿Sabe que está comprobado y los médicos recetan usar aceite de oliva para todas las comidas? Porque tiene particularidades de hacer que el colesterol malo desaparezca, el que hace mal, el que está excedido. Ese aceite, el aceite de oliva, no despreocúpese que en Mesa de Literatura no va a haber aceite de oliva para vender hoy día. Voy a decir que está vendiendo aceite el pastor. No. Estoy hablando de las propiedades. Son propiedades curativas. Antes, en una herida, se acostumbraba a empapar una gasa, un trapo, y poner aceite de oliva en esa herida. Y la herida sana más rápido, la herida cura más rápido. Tiene propiedades curativas. Yo leo lo que verdaderamente hizo Jesús en aquella cruz. Molido por nuestras rebeliones, molido, Él fue molido, para que si hoy estás siendo molido por las adversidades, hoy vos puedas ser libre de ese flagelo, de esa característica de maldición que te mata. Voy a repetir algo importante: en Jesucristo ya no hay muerte, sino que en Jesucristo hay vida. O sea que la adversidad que estás pasando ahora, quizás la prensa te está apretando, quizás está en el proceso de molienda, quizás está en un proceso en donde las cosas no te están saliendo bien. Problemas en la familia, problemas en el negocio, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas. Quizás estás en un proceso. No vas a pasar lo mismo que Jesús. No lo vas a pasar. Porque en Jesucristo Él ya lo pasó, ya pagó el precio por vos. Pero en el proceso que estás pasando, algunos dicen: ¿será de muerte? Porque lo único que he pensado es en quitarme la vida. Ya no doy más, no soporto más. Ya has pensado que tu vida no vale ni siquiera la pena.
¿Has pensado que no? Déjame decirte, no hace falta tu muerte. No hace falta tu muerte, porque Jesucristo ya fue molido para que te nutras de esa unción, y con esa unción vos puedas realmente vencer todas las vicisitudes, todas las adversidades que se te presenten en este año. ¡Aleluya! Ya hay un torrente de unción para tu vida. De su sangre misma fluye la unción del Espíritu Santo para nutrirte, para que tengas fortaleza, para que tengas todos los aditivos para vencer. En la unción de Cristo está. Pero entendelo que no estás exento de Getsemaní, no estás exento de una prensa que te apriete, no estás exento de un proceso. Pero ¿qué vas a hacer con el proceso en el que estás? Si el proceso en el que estás es un proceso de, como tal cual como se hace el aceite, en donde estás muriendo a hacer una aceituna y ahora vas a hacer una pasta. Voy a repetir algo. No hay un amanecer sin una noche. Más fuerte todavía. No hay un David sin un Goliat. O sea que si estás pasando por un momento de oscuridad, o si estás pasando por un momento en el que de repente estás como enfrentando un gigante, la pregunta es: ¿qué vas a sacar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Sabe cómo eran las características de este tremendo hombre de Dios que fue David? Las características de él fueron tan prácticas allí en el libro de Samuel. Allí lo dice en el capítulo 17, en el versículo 37. Decía: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Estaba el gigante allá, y estaba la adversidad, y todo el pueblo muerto de miedo. Pero este muchachito tenía unción. Este muchachito tenía ese aceite que venía del trono mismo de Dios. Tenía un aceite diferente. Tenía una característica, un combustible diferente que le hacía hablar diferente, que le hacía conducirse diferente. Esa que Jesucristo conquistó para usted, esa unción, aunque levantó a David para que sea un ejemplo, esa misma unción, él la decía: el Dios que me ayudó a vencer al león, el Dios que me ayudó a derrotar al oso, ese mismo Dios me da la misma unción y el mismo poder para vencer este filisteo incircunciso, cara dura, sinvergüenza. ¿Me sigue? ¿Me está entendiendo? Tiene una adversidad. ¿Cómo va a actuar usted? ¿Cómo se va a mover? Primero tiene que entender que sin Dios de nada sirve. Por eso David estaba cargado de Dios. Y decía: lo de Dios vendrá sobre mí, lo de Dios vendrá sobre mí. Tuvo que tener mucha unción para darle justo en la frente al gigante. Algunos dicen: no, eso se llama suerte, eso se llama casualidad, eso se llama destreza, eso se llama, póngale el nombre que usted quiera, yo le pongo este nombre. Era lo de Dios en él. Y aparte inventó un arma tan tremendamente poderosa que después, cuando David fue un rey, tenía un ejército de tipos que tenían la onda en la mano y eran expertos. Nadie quería hacer frente al ejército de David. Tenían armas diferentes, armas que habían sido aún nutridas por Dios. Uno dice: ay, ¿cómo puede ser? Dios te va a dar las armas. Escúcheme bien, alguno dice: tengo que comprarme un revólver. Uy, qué buena idea. No, armas poderosas en Cristo Jesús para vencer las obras del infierno, las obras del diablo, porque tu enemigo no es carne, tu enemigo es el mismo diablo con todos sus secuaces, y él te ha nutrido con armas poderosas para vencer toda artimaña del diablo y que usarlas con unción. Dale, aplaudile. Mire, primera de Samuel 17:45, David dice:
tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¡Ah! El enemigo vino a tratar de destruirlo y venía con armas humanas, con armas humanas. Tus hijos se han quedado atados a la droga y ya te has enfrentado con alguno y dice: tu hijo no va a salir de las drogas, tu hijo no va a salir de esta. Mira, esas son las armas del infierno. Vos tenés que responderle aún como le respondió David. Vos venís contra mí con armas que son naturales, pero yo no vengo contra ti con esas armas. Yo vengo con el Dios Todopoderoso, el que tiene poder para deshacer toda obra del diablo, para deshacer toda enfermedad, para deshacer todo diagnóstico médico, para deshacer todo sistema que el mundo y el hombre haya tratado de inventar. Yo creo en el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Mire, le invito a ponerse de pie. Este es un momento diferente, es un momento especial. Y cuando digo un momento especial es: ¿qué va a hacer usted ante las adversidades? Ya tengo en claro de que desde el monte Getsemaní comenzó un proceso en donde la unción de Cristo nutre mi vida, nutre mi cuerpo, nutre mi alma, nutre mi espíritu. Y casi como la canción que cantábamos el domingo pasado: si te tengo a ti, lo tengo todo. Claro que sí, porque si yo lo tengo al Señor, yo tengo su unción, tengo su combustible, tengo su palabra, tengo su fortaleza, tengo su gracia, tengo su misericordia, tengo su reino, tengo su todo para conmigo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Simplemente tengo que creer y veré la gloria de Dios. Simplemente tengo que ejercitar mi fe. Y si tengo una batalla que hacer, es matar mi incredulidad y darle vida a mi fe. Si algo tengo que hacer en mi carácter, en mi personalidad, es morir a las dudas, a las incredulidades. Y otra cosa: si el Señor ya te habló y el Señor ya te mostró, cambia de una vez por todas. No podés seguir siendo el mismo después que recibiste la unción de Cristo. Si recibiste la unción de Cristo, de una vez por todas ya estás nutrido del poder para vencer el alcohol, para vencer los deseos de muerte, para vencer aquellas incapacidades de poder ser un buen esposo o una buena esposa. ¿Cómo que no podés? ¿Quién te dijo que no podés? Si tenés el torrente de la unción del Espíritu Santo fluyendo en vos, que fue conquistada desde aquel monte Getsemaní. ¿Quién te dijo que no podés tener un buen matrimonio, una buena familia, un buen hogar? ¿Quién te dijo que no podés corregir y enseñar a tus hijos y poder levantarlos y sacarlos del pozo, sacarlos del polvo, sacarlos del hoyo de la vida? ¿Quién te dijo que no podés? Si el Señor te dice constantemente, Él te ha prometido y Él es el que te da la fortaleza. ¿A quién vas a creer? ¿A las circunstancias? ¿Vas a seguir actuando en una condición de que en la prensa no hay frutos? Que en el momento de la adversidad, en el momento de la oscuridad, en el momento de la molienda, no da fruto, como Pedro. Que en el momento en que todos lo empezaron a criticar y se empezaron a burlar y le decían: este es uno de los discípulos y este andaba con Jesús para todas partes. Sacó de su corazón insultos, palabras, despotricó en contra de Jesús. ¿Qué vas a hacer en el momento en el que las cosas aprietan? Las adversidades se ponen feas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a andar coqueando y andando como un borracho en la vida? ¿O vas a andar de punta en blanco? Mi papá sabía decir: yo me ponía corbata cuando los momentos estaban más difíciles. Él era comerciante, él era empresario. Pero cuando se ponía corbata era porque realmente el bolsillo estaba gritando y decía: hay crisis, hay crisis. Salía de corbata más pituco que nunca para salir a vender y ser un buen comerciante.
La pregunta es, cuando las cosas están mal, vos andas como un ciruja. Cuando las cosas andan mal, te quedás tirado en la cama, llorando en depresión y no podés levantarte de la cama y tiene que salir a laburar tu esposa. Cuando las cosas se ponen críticas, ¿qué haces? Automáticamente le echas la culpa a la iglesia, le echas la culpa al pastor. Siempre la culpa la tengo yo, despreocúpense. Ustedes hacen la macana y después, el pastor no me enseñó nada de eso. Y algunos le echan la culpa a medio mundo. Y todos son culpables. Puede ser que en cierta culpabilidad otros tengan un grado, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ante la adversidad? Se empieza a exprimir, decir, voy a sacar mi mejor aceite. Ahí cerrá tus ojos y decir, en medio de toda opresión, en medio de la prensa de la vida, decilo fuerte, en medio de toda dificultad, en medio del desierto, en medio de mis peores momentos, yo voy a sacar lo mejor de mí. Señor, yo voy a dar fruto de verdad. Decilo fuerte, voy a dar fruto de verdad. Yo no renuncio, Señor, a ser un hijo tuyo. Me has dado el ejemplo. Abra su boca y dígalo. Me has dado el ejemplo, Señor. Aún en aquel monte de Getsemaní, me has dado el ejemplo de buscar tu rostro, de buscar el rostro de Dios. Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, yo haré lo mismo. Buscaré tu rostro. Señor, miraré hacia arriba y subiré. Dígalo fuerte, yo subiré. Siempre para arriba, siempre para adelante. Señor, esa es mi meta. Siempre aferrado de tu mano, en intimidad, en relación, en oración, en adoración, en una búsqueda diferente contigo. Señor, en medio de las dificultades no va a salir lo peor de mí. Dígalo fuerte, diga que usted lo tiene que creer primero. No va a salir lo peor de mí, va a salir lo mejor de mí, Señor. Va a salir lo mejor de mí. En medio de las tentaciones, en medio de las ofertas que este mundo me hace, Señor, yo entenderé y actuaré como un hijo tuyo, consagrado para ti, apartado para ti. Señor, muriendo a mi propia carne para que se haga tu voluntad en mí. He aprendido, Señor, de ti el ejemplo, pero también entiendo que desde tu vida, desde lo que tú hiciste, desde tu sacrificio, Señor, yo puedo recibir, diga fuerte, yo puedo recibir esa unción, ese combustible divino, eso que viene solamente de ti para poder vivir, para poder transitar esta vida. Tomo tu palabra. Diga fuerte, Señor, yo tomo tu palabra, que hoy he recibido, la atesoro en mi corazón y declaro una nueva unción para vivir, una nueva unción para poder caminar en la vida, una nueva unción para enfrentar cada responsabilidad. Pero declaro que en ti, Señor, yo soy victorioso. Sé que no hay victoria sin una lucha. Sé que no hay victoria sin una batalla. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo yo lo tengo todo. Señor, tú eres mi amado, tú eres mi tesoro. Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Señor, tú eres mi plenitud. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oro con fe. Hoy oro con fe porque sé que tú estás escuchando, tú estás atento y de ti recibo la unción, de ti recibo la sabiduría, la sanidad, la fortaleza. De ti recibo, Señor, el carisma, el carácter para poder vivir, Señor, conforme a tu corazón. Santo eres, Señor. Mi alma te alaba en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y cante y declara. Si te tengo a ti, ay, sí, Señor. yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de... Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá.